Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de razones trigonométricas. Vamos a definir qué es lo que se entiende por razón trigonométrica, cuántas razones trigonométricas podemos encontrar y hablaremos sobre un teorema muy usado y muy conocido, el cual es el teorema de Pitágoras. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos. Antes de empezar, quisiera indicar lo siguiente. En sí, el concepto de razones trigonométricas se extiende más allá de lo que voy a explicar en este video. Sin embargo, es un buen punto de partida para conocer estas razones trigonométricas y poder entenderlas. En este video, las razones trigonométricas de las que voy a hablar están en el contexto de los ángulos agudos y de los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos. Para aquellos que no sepan, un triángulo rectángulo es básicamente un triángulo donde dos de sus lados forman un ángulo recto, el cual se denota por este cuadradito que está pintado. Esta representación significa 90 grados. ¿Y por qué digo ángulos agudos? Bueno, aparte del ángulo de 90 grados, tenemos también ángulo alfa y este de acá que le voy a denotar beta. Se sabe que por geometría de triángulos la suma de los tres debe darme 180. Despejando A y B, la suma de estos dos debe darme 90 grados, donde tanto alfa como beta deben ser valores mayores a cero. Como la definición de ángulo agudo es que el valor del ángulo debe estar entre 0 y 90 grados y además de que estos ángulos deben ser positivos, no importa el valor que tomen. Tanto el valor de alfa como el de beta van a estar entre 0 a 90 grados. Por ende, estos ángulos son ángulos agudos. Ahora, volviendo al tema, ¿qué son razones trigonométricas? Bueno, se definen más que nada como la división entre dos lados de un triángulo rectángulo. Eh, en base a eso, ¿cuántas razones podemos encontrar? Bueno, tendríamos las siguientes. A entre B, A entre C, B entre A, B entre C, C entre A y C entre B. Ahora, si bien el valor de estas razones trigonométricas simplemente es la división entre lados de un triángulo rectángulo, también es necesario especificar el ángulo. Es decir, las razones trigonométricas de alfa no van a ser las mismas que las razones trigonométricas de beta. Si bien para cada uno van a tener seis razones trigonométricas cuyos valores son estas, eh, la anotación que van a tener cada una de estas razones trigonométricas no va a ser la misma. Vamos a definir formalmente cada una de estas razones trigonométricas utilizando la misma imagen y tomando como ángulo a alfa. Para ello, cada uno de estos lados del triángulo rectángulo va a tener un nombre. En este caso, para C, recibe el nombre de hipotenusa. En este caso, abreviatura va a ser H. Mientras que los otros dos lados A y B reciben el nombre de catetos. Ahora, dependiendo del ángulo que tomes, existe el cateto adyacente y el cateto opuesto. El cateto adyacente va a ser aquel lado que junto con la hipotenusa formen ese ángulo. En este caso, A, cateto adyacente, acá denotado como CA, mientras que el lado que sobre va a ser el cateto opuesto.
se denotaba como CO. Ahora, la definición de cateto adyacente o cateto opuesto va a depender del ángulo que escojas. Por ejemplo, si tomáramos este otro ángulo, beta, A ya no sería el cateto adyacente, sería el cateto opuesto. Cateto opuesto del ángulo beta. Y B sería ahora el cateto adyacente, pero para el ángulo beta. Es decir, que la definición de cateto opuesto adyacente depende del ángulo que tomemos. Regresamos al caso de alfa. La primera razón trigonométrica se tendría sería el seno. Este se denota como de esta forma y se calcula como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La segunda razón trigonométrica sería el coseno, que se denota de la siguiente forma y se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tercera razón trigonométrica sería la tangente, que se denota de la siguiente forma y se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cuarta razón trigonométrica sería la cotangente, que se denota de la siguiente manera y se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La quinta razón trigonométrica sería la secante, que se denota de la siguiente forma y se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la última razón trigonométrica sería la cosecante, que se denota de la siguiente forma y se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora, vemos que en sí todas las razones trigonométricas, si bien son la división entre dos lados de un triángulo rectángulo como lo definimos al inicio, es importante el ángulo que se va a tomar, ya que dependiendo de esto, el cateto opuesto y el cateto adyacente van a cambiar. El teorema de Pitágoras, un teorema muy usado y bastante sencillo, la verdad. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, este teorema nos dice que la suma de los catetos, cada uno elevados al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Llevándolo a una ecuación, tenemos el triángulo de la izquierda y repitamos el enunciado. La suma de los catetos, en este caso son A y B, la suma de los catetos, cada uno elevados al cuadrado, es igual a la hipotenusa, en este caso C, elevada al cuadrado. Y esto sería el teorema de Pitágoras. Bastante sencillo, la verdad. Pasemos a resolver el siguiente ejemplo para comprender mejor todo lo que hemos visto hasta aquí. Nos piden hallar las razones trigonométricas de alfa, donde este es un ángulo que pertenece a este triángulo rectángulo de cateto 3 y cateto 4. Desconocemos la hipotenusa. Lo primero en este caso sería hallar ese valor. Como lo hacemos, simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras que hemos visto hace un momento, que nos decía que la suma de cada uno de los catetos
elevado al cuadrado era igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Resolviendo esa suma, tenemos que la hipotenusa al cuadrado sería 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16, o sea, 25. Sacando la raíz cuadrada, la hipotenusa vale 5. Una vez que ya tenemos la hipotenusa, hay que identificar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente de alfa. Recordemos que el cateto adyacente era aquel cateto que junto con la hipotenusa formaban el ángulo alfa. En este caso, 4 sería el cateto adyacente y el lado que sobra sería el cateto opuesto. Ahora ya podemos calcular las razones trigonométricas. Empezaremos por el seno de alfa, cuál es cateto opuesto, que en este caso es 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Esto es igual a 0.6. Siguiente sería el coseno de alfa, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este caso es cateto adyacente 4 y la hipotenusa es 5. Esto es igual a 0.8. El siguiente es la tangente de alfa, que sería el cateto opuesto, en este caso 3, sobre el cateto adyacente, en este caso 4. Esto es igual a 0.75. El otro sería la cotangente, que sería el cateto adyacente 4 sobre el cateto opuesto 3. Este es igual a 1.33. El siguiente es secante de alfa, que es igual a la hipotenusa 5 sobre el cateto adyacente 4. Esto es igual a 1.25. Y por último, la cosecante de alfa, que sería la hipotenusa 5 sobre el cateto opuesto 3. Esto es igual a 1.67. Y bueno, eso sería todo.